Curiosamente, yo no sabía el tema de la mañana, pero vamos, bueno, toda la Biblia y toda la enseñanza siempre es muy ligada una con otra cosa. Y lo que vamos a ver el día de hoy lo podemos resumir en tres partes. Dice lo que dice la Biblia, lo que de alguna manera está fundamentado a través de la misma palabra en la visión que tuvo el profeta Isaías y las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Dice, ¿qué dice la Biblia acerca del problema humano? Dice, cuando nos acercamos para apreciar la Biblia con toda sinceridad y con toda humildad, nos damos cuenta que nos ofrece muchas cosas y consejos como ningún otro libro o ninguna obra o literatura humana. Dice, en particular la Biblia nos revela dos cosas de suma importancia: el diagnóstico del problema humano y el remedio, ¿sí? Vamos a ver el diagnóstico. ¿Cuál es el problema humano? El pecado, ¿sí? En el campo de la medicina, si un doctor no puede diagnosticar la enfermedad, normalmente no puede proporcionar la cura, imposible, ¿sí? O de alguna manera nosotros mismos hemos padecido que decimos el doctor no le atina y tomo pastillas y no me curo. Y así el hombre ha buscado desesperadamente por aquí, por allá, la curación a su mal y no ha podido. El diagnóstico del problema humano se resume en una sola palabra: el pecado, ¿sí? Dice, en ningún otro libro o literatura nos ofrece una conclusión tan clara y vívida para definir y diagnosticar el problema humano, y que si fuera lo único que proporciona la Biblia, deberíamos estar eternamente agradecidos de tener el diagnóstico y que a partir del mismo podemos alcanzar la cura. Dice, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la cura? La cruz. Dice, gracias a Dios que la Biblia no solo nos da el diagnóstico del problema humano, sino que también nos proporciona el remedio perfecto de Dios, que es la cruz. No hablamos de la cruz que colgamos al cuello, ni mucho menos hablamos de la cruz que aparece en las paredes de algún templo o en la parte alta del mismo templo. Nos referimos a la cruz, esto es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para nuestro beneficio. La mayoría de los cristianos no conocen totalidad lo que sucedió por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dice, nuevamente poniendo la cruz al centro. La palabra eterno describe algo que trasciende los límites del tiempo. Lo que sucedió en la cruz fue un hecho comprobable de la historia, pero su significado trasciende los límites del tiempo. De alguna manera, nuestro mismo calendario nos dice eso, dice antes o después de Jesucristo. Los mismos historiadores, los mismos gobiernos han aceptado el nacimiento de Cristo. Tan es así que estamos en los tiempos después de Jesucristo. El sacrificio de Jesús toma o lleva todos los pecados de toda la raza humana, de todas las edades y de todos los tiempos, es decir, del pasado, del presente y del futuro. Nuestra mente humana no alcanza a entender o no puede comprender en su totalidad lo que fue completado a través de un solo sacrificio. ¿Y qué es el poder de Dios? Veamos ese pasaje en 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios.
Y eso es exactamente lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, que es el Evangelio es poder de Dios y que es Jesucristo y este crucificado, y ese es el fundamento de nuestra fe. Veamos lo que nos dice también del poder del Evangelio. Dice en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, tengamos muy en cuenta esto, que el poder del Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y recordemos que esa palabrita de salvación también es todos los significados, que es sanación, liberación y liberación de toda esclavitud, inclusive nuestra curación y nuestra prosperidad. Aunque se oiga así muy rápido y muy leve, no es ahorita el propósito, sino que descubramos verdaderamente las bendiciones que vienen detrás de la cruz. Dice, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Veamos todos estos pasajes. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que es poder de Dios. En 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cuántas veces a nosotros nos han repetido hasta el cansancio? O sea, ya vas a empezar otra vez con tu religión, así nos dicen. Pero en realidad lo que predicamos es a Cristo crucificado. En 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí? En 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Y esto es lo que nosotros predicamos, esto es lo que nosotros creemos. Hay que entender también, quien escribe esto es el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Quién era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Pero además, ¿cuál fue la conversión del mismo Pablo? Él tuvo que tener algún encuentro poderoso para poder testificar, no solo testificar, para poder haber escrito con esa sabiduría, con esa elocuencia y con esa magnificencia todo lo que nos dejó en el Nuevo Testamento, en especial en estos pasajes que acabamos de leer. Dice la fe y la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo me permití hacer, digamos, esta semblanza porque muchas veces, a mí en lo personal, yo oía este versículo y sí me llamaba la atención, pero no lo suficiente. Pero es de gran bendición cuando vamos al origen de las palabras y muchas veces, hay veces en otro idioma. No el propósito no es decir yo sé inglés o sé francés o lo que sea, sino que definitivamente le voy a poner la versión en inglés y ahí viene el comentario. Dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de tener muy en cuenta esto, que nuestra fe se va a alimentar, va a venir. ¿De dónde? Del oír la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante no solo leer, sino también tenemos que verbalizar, debemos de decir, debemos de confesar,
debemos de orar, debemos de declarar, ¿sí? Y cuando nosotros de alguna manera amonestamos a alguien, es a través de la palabra, aconsejar a alguien a través de la palabra. ¿Por qué razón? Porque dice, la fe viene por el oír. Y si ustedes buscan ese término de viene, en español no lo dice. El traductor no fue malintencionado, simplemente muchas veces son las revelaciones que da Dios a través de su palabra a todos aquellos que diligentemente buscan a Dios. Entonces, la fe viene por el oír. Y si lo vemos también en francés, dice, así que la fe viene de aquello que uno escucha y de lo que aquello que uno escucha es la palabra de Cristo. Si ven ustedes el término también en francés dice viene de lo que uno oye, en español no dice, ¿sí? Entonces es súper importante que en nuestra vida diaria no solo leamos la palabra, sino que también la verbalicemos para nosotros mismos. Aquí hay una verdad científica ya probada. No sé si hayan visto ustedes esa enseñanza de un japonés de cómo hacía la microfotografía y cuando se le hablaba al agua palabras de amor, se formaban cristales perfectos. Cuando le expresaban palabras de cariño, se formaban palabras perfectas. Y si había palabras de odio, también se deformaban esas gotas de agua. Dice, lo mismo sucede en las plantas, ¿sí? Si una planta la chuleas, la admiras, la riegas, la quieres, va a florecer y va a estar hermosa, ¿sí? Imaginen si una planta que decimos que no tiene corazón ni mente se pone hermosa, imagínate un ser humano que es creado por Dios a su imagen y semejanza, y entonces de ahí la importancia que tengamos que escuchar la palabra de Dios, tener que verbalizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos agua, somos un elemento del 70-80% agua, y si no le das de beber, no le das armonía a tu cuerpo, pues se va a marchitar, así como una plantita. Entonces, un pequeño breviario acerca de la fe y la palabra de Dios. Dice, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Y lo dice muy claramente en 1 Corintios 15-14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Sí? Nosotros debemos de aprender a amar la cruz por sobre todas las cosas. El que no ama la cruz no ama las cosas de Dios. En Mateo 16-23, pero él volviéndose dijo a Pedro, dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos desesperamos porque sentimos que no avanzamos en nuestra vida diaria, que la economía, que el trabajo, que la familia, pero nosotros debemos de tener puestos nuestros ojos en las cosas de Dios, más que en otra cosa, y nuestra esperanza y nuestra certitud debe estar en Dios. Ya Dios tiene los tiempos, ya Dios tiene su propósito, ya Dios ya lo dictó, ya yo confío en Dios que tú harás, ¿sí? Dice, ¿cuál es la imposibilidad del hombre? Dice, es imposible para cualquier hombre amar al Señor sin amar la cruz. Dice, el creyente ama la cruz, encuentra que aún las cosas amargas que vienen a su vida son dulces. En la palabra de Dios, en Proverbios 27:7, dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hombre hambriento, todo lo amargo es dulce. ¿Sí? Y es verdaderamente sorprendente que cuando uno está en desesperación, cuando uno está en necesidad, aún dentro de esos tropiezos, dentro de esas situaciones,
estando con Dios, verdaderamente Dios mismo nos da el consuelo. Dice, Dios nos da la cruz y la cruz nos da a Dios. Ahora dice en Hebreos 10:14, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es muy importante aquí entender este principio que es de suma importancia. Dice, no despegar nuestra atención del sacrificio de Cristo. Podemos estar involucrados en muchas enseñanzas y en muchos conceptos doctrinales y puede hacer que toda obra sea buena en su perfecto propósito, pero si están separados del sacrificio en la cruz, pierden su correcto enfoque y su efectividad. El correcto enfoque. Dice, aquí esto es, a mí mismo me sorprendió, dice, tomaremos la perspectiva que está ilustrada por el profeta Isaías y que claramente define el punto central de la provisión de Dios. El evangelio completo se centra en la cruz. El profeta Isaías lo ilustra de una manera muy vívida y poniendo la cruz al centro. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de Isaías? Hay 66. Dice, ¿cuántos libros tiene la Biblia en su conjunto? Los mismos 66. Las dos secciones de Isaías. Vamos a ver que Isaías tiene dos secciones mayores en el libro de Isaías. Una de ellas que va, la primera sección que va del capítulo 1 al 39 y la segunda sección que va del capítulo 40 al 66, es decir, 27 capítulos. Sorprendentemente vemos que hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, igual que Isaías. En los últimos 27 capítulos del libro de Isaías, que frecuentemente ha sido llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Si ahora dividimos estos 27 capítulos en 3 secciones, dice, tendremos la primera sección del capítulo 40 al 48, la segunda sección del capítulo 49 al 57 y la tercera sección del capítulo 58 al 66. Hay muchas gentes que no les llama mucho la atención esto, pero verdaderamente deme unos minutitos y vamos a llegar verdaderamente al trasfondo de todo eso y es verdaderamente sorprendente la revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación? Dice, al final del capítulo 48, dice, tenemos el versículo número 22 y dice, no hay paz para los malos, dice Jehová. Al final del capítulo 57, que es lo que dice en el versículo 21, dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Prácticamente es lo mismo expresado con pequeñas variaciones. ¿Y qué es lo que dice al final del capítulo 66? Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. No dice exactamente lo mismo, pero es prácticamente lo mismo. Dice que no tendrán paz los malos y no tendrán paz los impíos. ¿Sí? Es sorprendente que en estos pequeños detalles de la Biblia o grandes detalles, según lo quieras ver, aparezca la poderosa mano de Dios. Nomás imagínate que tú hayas sido Isaías, te pongas a calcular dónde debo terminar y dónde debo de empezar y qué palabras debo de utilizar. Sin embargo, ahí es una demostración tácita de lo que es el poder de Dios a través de sus siervos, a través de sus profetas, escribir lo que Dios quería con el propósito que Dios tenía para todos y cada uno de nosotros. Si recordamos que el profeta Isaías vivió 750, 800 años antes de Cristo, pues realmente sorprendente que la poderosa mano de Dios se haya manifestado
en la vida de Isaías para precisamente tener digamos, esta revelación. Es sorprendente. Y sigamos, dice, el mensaje central de la sección central. Recordemos, habíamos definido tres secciones. Ahora vamos a ir a los capítulos de la sección central, que son los capítulos de la 49 a la 57. El capítulo central de esta sección, curiosamente, es el capítulo 53, pero la profecía en realidad empieza en los últimos tres versículos del capítulo 52. El capítulo 52, el versículo 13 dice, aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Se enfatiza la palabra mi siervo, que es el título dado a Jesús en esta profecía. ¿Cuál es el mensaje central? Ahora, si presentamos los últimos tres versículos del capítulo 52 más los 12 versículos del capítulo 53, tendremos 5 conjuntos de 3 versículos cada uno. El primero que va a Isaías 52, del versículo 52, 13 al 15, luego Isaías del 53, del 1 al 3, y luego la tercera sección, que es a donde vamos a caer, es Isaías 53, del 4 al 6, la cuarta sección del 53, del 7 al 9, y la última del 53, del 10 al 12. ¿Sí? Dice, consideramos que esta sección central es una revelación divina, porque la verdad se revela de manera absoluta y total como el centro y el corazón del mensaje del Evangelio. ¿Qué es esos versículos? Es precisamente, dice Isaías 53, del 3 al 5, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el corazón del Evangelio a través del libro de Isaías, el profeta Isaías. Y con esto llegamos verdaderamente a la mayor bendición de Dios que nosotros tenemos, los intercambios divinos que se dieron en la cruz. Dice, donde se conjugan la misericordia, la justicia, el amor y la paz de Dios para la humanidad, y se proclaman los intercambios divinos que tuvieron lugar en la cruz y que han sido poco estudiados, mal entendidos, no suficientemente proclamados y reclamados aún por el mismo cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son estos intercambios divinos? Dice el primero, Cristo Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. El segundo, Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. El tercero, Jesús fue hecho pecado con nuestra maldad para que nosotros pudiéramos ser hechos justos con su justicia. El número 4, Jesús padeció nuestra muerte para que nosotros pudiéramos recibir su vida. El número 5, Jesús llevó nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos compartir su abundancia. El número 6, Jesús padeció nuestra vergüenza para que nosotros pudiéramos compartir su gloria. Y Jesús padeció nuestro rechazo para que nosotros pudiéramos tener su aceptación con el Padre. Y Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos entrar en su bendición. Y nuestro viejo hombre murió con Jesús para que tuviéramos un nuevo nacimiento con Jesús. Realmente el leer estas bendiciones pues es de mucha bendición, pero la mayor bendición es que verdaderamente las tengamos en nuestro corazón y las declaremos verdaderamente cualquiera que sea nuestra situación. Si es enfermedad, pues nosotros tendríamos que ir
el intercambio, dice el número 2, Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Verdaderamente ese es lo tremendo que nosotros tenemos para cada uno de nosotros, que podamos transcribir esto y hacer una tarjetita o tener de alguna manera digamos, el recordatorio de una manera fácil y a la mano para que nosotros podamos declarar estos intercambios divinos para cada uno de nosotros. El mensaje es un poco más amplio, pero por cuestiones del tiempo, ahí con esto terminamos.